Hemos leído el primer texto acerca de Juan el Bautista. Estaba encarcelado. Juan el Bautista estaba dubitativo acerca de si Jesús era el que había de venir o teníamos que esperar a otro. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, es una duda, se puede decir una duda razonable. Nosotros también tenemos esa duda. A veces pensamos que Jesús va a reinar cuando Jesús ya reina, ¿sí? Y tenemos dudas acerca de estas cosas. Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso de verdades literales de la Biblia. Vamos a hacer un repaso de textos que están son textos históricos de la Biblia, en comparación con los textos que son simbólicos. Por lo tanto, no tocaremos Daniel, profecías, no tocaremos Ezequiel y algunas profecías, y no tocaremos Apocalipsis, ¿vale? Pero lo que nos va a llevar a pensar que la apologética, o sea, la escatología, la defensa de la fe y las cosas futuras, no necesariamente precisan solo de textos simbólicos y de interpretación de textos simbólicos. Ya veréis por qué. Vamos a leer Efesios del 15 al 23. Efesios 1. Sí, realmente tenemos que enfocarnos a partir del versículo 17, pero vamos a leerlo desde el 15. El espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que nos revele, nos dé sabiduría y entendimiento con relación a las cosas que vamos a tocar hoy. El propósito no es debatir sobre las diferentes posiciones escatológicas del reino, si es antes, si es después, si es durante, nada de eso. Es conocer verdades factuales, hechos que acontecen ahora mismo y que muchas veces pasamos por alto. Bien, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, es decir, a nosotros, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Sí, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento de estas maravillosas promesas, herencia. Danos entendimiento de este poder que opera en nosotros, el cual es el mismo poder que operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos. Señor, danos humildad para entender tu palabra y para aplicarla a nuestras vidas. Señor, danos paciencia, danos
longanimidad para soportar, Señor, la lucha que tenemos en nuestra propia mente y nuestro corazón con relación muchas veces a tu palabra, y a no ignorarla, Señor, sino a tenerla presente todo el tiempo, sabiendo, oh Dios, que tetelestai, que consumado es, que ya ha sido efectuado, que ya ha sido realizada la obra de nuestra salvación en la cruz, en ese madero, el cual dio testimonio de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, y que era el Cordero aprobado por ti, oh Señor, y el cual murió y resucitó para nuestra salvación. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí entonces Pablo dice que él está orando. Él ora porque oye de la fe que tienen los efesios para con los hermanos, y de vuestro amor para con todos los santos. Esta carta se escribió para los santos de Éfeso, como también se hubiese podido escribir para los santos de la iglesia de la Arenal. Es una carta escrita para cristianos. De hecho, toda la Biblia está escrita para cristianos, para creyentes, ¿sí? Incluso el no creyente, cuando la lee y se convierte en creyente, lo cual quiere decir que es también parte del pueblo de Dios. Pero para poder entender, que sepáis que esto no fue escrito para cualquier persona, esto fue escrito para el pueblo de Dios. Es para la instrucción del pueblo de Dios. Salmo 119 nos habla de ello, ¿no? ¿Sí? Tu palabra es miel, es instrucción, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, es lámpara en nuestro camino. Es un salmo muy bueno de aprender. Tiene 175 versículos, ¿sí? Podemos aprenderlo. Si no me equivoco, 175 versículos, ¿verdad? Y es bueno de aprender. Y es bueno que lo leamos porque hace una exaltación de la palabra del Señor y del beneficio que recibimos acerca de la misma. Bien, entonces el apóstol Pablo dice que hace memoria de vosotros en las oraciones para que el Dios, versículo 17, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Antes el pueblo de Israel oraba por el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Nosotros hoy oramos por el Padre, al Padre, nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Es el mismo. Lo que pasa es que ya tenemos un conocimiento del cual carecía el pueblo de Dios en la antigüedad, pero ya ha sido revelado. Y de esto está hablando el apóstol Pablo incluso en los primeros versículos, del 3 en adelante, ¿no? Que nos escogió en él, versículo 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, y habiéndonos predestinado, versículo 5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Si nos damos cuenta, yo estuve un jueves antepasado, si no me equivoco, estuve tocando este tema por encima. Y si vemos el versículo 6 del capítulo 1, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que nuestra salvación es para la alabanza de su gloria. Y Pablo está diciendo algunas cosas aquí muy interesantes. Versículos 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Primera cosa. Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Alguien ha visto un entendimiento con ojos? No, ¿verdad? Por lo tanto, es una manera alegórica o una manera figurada de decir que podamos entender, de ver con entendimiento las cosas, para que sepáis cuál es la esperanza. Abra los ojos de vuestro entendimiento
para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Hay una esperanza, pues tenemos que pedirle a Dios para que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para ver, para que sepamos cuál es la esperanza, cuál es nuestra esperanza, en qué esperamos nosotros, ¿sí? Y cuáles las riquezas, esperanza, riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que el Señor nos abra los ojos del entendimiento, que nos dé entendimiento para saber cuál es nuestra esperanza y para saber cuál es nuestra herencia, ¿sí? Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál, versículo 19, la supereminente, es interesante este versículo 19 porque menciona poder de tres maneras diferentes. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces nos dice varias cosas. Una, ¿cuál es nuestra esperanza a la que hemos sido llamados? Dos, ¿cuál es la riqueza de la gloria? ¿Sí? Y la de su herencia, la riqueza de la gloria de su herencia, nuestra herencia. Nosotros tenemos una herencia, somos herederos, ¿sí? Herederos, y tenemos una esperanza. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Sí? Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. O sea, está hablando de la fuerza que tenemos nosotros actualmente. Esa fuerza operó en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa fuerza es la que habita en nosotros. ¿Os imagináis? Ese poder de resurrección, de hacer temblar la tierra, de dar vida a los muertos, es la que opera actualmente en nosotros. Y para consuelo de los efesios y para consuelo nuestro también dice que esa fuerza hizo que Jesús resucitara de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo el nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, no solo en esta época, sino también en la eternidad. Y sometió todas las cosas, no algunas, no unas cuantas, no el 99%, sino sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aquí vemos una parte, es el conocimiento que Dios nos ha dado. Y me quisiera fijar solo un momentito en Lucas, por eso lo he anotado aquí, Lucas 20. No vamos a movernos de aquí, pero vamos a ir un momentito a Lucas 20. Versículo 34 al 36. Entonces, Lucas 20, versículo 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Vale? Aquí nos está hablando también de este siglo y el siguiente.
aquí nos habla de este siglo y del siguiente. Ahora me vais a permitir que yo cite algunos textos con relación a este siglo y al siguiente. ¿Sí? Bueno, sabemos, hay 16 textos, para ser más específicos. 16 textos que hablan de este siglo y el siglo venidero, o alguna forma de esta interpretación, de esta posición. Y vamos hoy a centrarnos en este siglo y en el venidero. ¿Qué significa este siglo y el venidero? ¿Qué abarca este siglo y el venidero? Yo sé que hay diferentes posiciones con relación a las cosas futuras, el futuro, ¿sí? Los últimos tiempos. Pero vamos a hacer un ejercicio de humildad, todos, para dejar que la palabra de Dios nos hable con relación a ciertas verdades que muchas veces pasamos por alto. Juan Bautista dijo, eres tú el que había de venir, o tenemos que esperar a otro. Y Juan Bautista sabía que Jesús era el Mesías. Señor, restaurarás el reino, cuando dicen los apóstoles, ¿no? Dice, otros que dudan. Muchas veces vemos en la Biblia que hay dudas acerca de qué será del reino, cuándo será esto, qué va a acontecer, qué va a pasar. Todos esperaban a un guerrero con una espada y un ejército para arrasar a las fuerzas de ocupación romanas y bla, bla, bla. Y sabemos todo esto, que era lo que todo el mundo esperaba del Mesías cuando entra en un borrico, en una asna, en un borrico, un hijo de asna, pequeño y humilde. Sí, el que quiera ser el primero será el último. Estaba entrando el rey. Hosana, Hosana. ¿Ah? ¿Qué decía? Hosana sea el nombre, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Sí? Bien. Primer versículo, Mateo 12:32. El uso de la palabra, quisiera hacer una aclaración. La terminología bíblica de los dos siglos, la palabra para siglo es aión, era, siglo, tiempo. Se refiere no solo a tiempo, sino también a espacio, e incluye en sí misma tanto la dimensión temporal como la espacial. Aión. Es el texto que vamos a utilizar. Se dice 16 veces en 16 textos, y todos ellos, veréis que todos ellos están en los evangelios, lo cual las cuestiones con relación a la escatología no necesariamente está en Apocalipsis y en Daniel, está en toda la Biblia, impregna toda la palabra de Dios. Entonces, como dice John Waldron, dice que la terminología bíblica de los dos siglos, la palabra griega para siglo es aión. Se refiere no solo a tiempo, sino también a espacio. Incluye en sí misma tanto la dimensión temporal como la espacial, este siglo y el venidero. Y el uso de esta palabra única para referirse tanto a la vida presente y la futura, vida presente y vida futura, deja claro un hecho importante. La Biblia ve la existencia futura eterna como una existencia sin fin en espacio-tiempo. O sea, nosotros no vamos a salir del espacio-tiempo. El único que permanece fuera del tiempo y del espacio es Dios. Nosotros no somos dioses. La única manera para que salgamos del tiempo y del espacio es que seamos dioses, seamos deificados. Por lo tanto, este siglo y el venidero abarca toda la historia pasada y la historia futura en la eternidad. Somos eternos dentro del tiempo y el espacio, somos hechos eternos, vamos a adorar al Señor por siempre, pero eso no quiere decir que vamos a ser atemporales, porque estaremos en tiempo y en espacio. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde está el cielo? Pablo habla del tercer cielo. Hay un segundo cielo que son el cosmos, las estrellas y todas esas cuestiones, y el cielo que es el cielo que vemos, las nubes y esto, ¿no? Y el tercer cielo, que es la presencia de Dios, es un lugar físico.
lo más sensato que podemos decir que dónde está es, no lo sabemos, pero sabemos que es un lugar físico en el cual está Señor Jesús, cuerpo, y también Enoc, y todos aquellos que Elías, ¿sí? ¿Dónde están? Están en la presencia de Dios en el tercer cielo, pero no sabemos dónde está, eso es cierto, ¿vale? Pero aquí vemos que hay la enseñanza de los dos siglos, este siglo y el venidero, lo cual quiere decir que este siglo y el venidero es importante echarle una mirada en lo que ocurre en el Nuevo Testamento acerca de esto. 16 lugares del Nuevo Testamento usan esa terminología o una parte distintiva de la misma. Mateo 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este siglo y el siglo venidero cubren completamente toda la historia. Marcos 10:30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, cuando habla de las familias, ¿sí? El que no deja padre, madre, ¿sí? Y dice aquí, el que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Aquí este pasaje enseña que junto con las bendiciones de ser parte de la comunidad cristiana, como dice Son Waldron, las persecuciones serán la suerte de los discípulos de Cristo Jesús en este siglo, en esta era en la que estamos viviendo. ¿Sí? Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, o sea, los hijos del otro siglo. Lucas 18:30 también. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí un sinónimo para este siglo es el tiempo. Siglo, tiempo es lo mismo, aion, la palabra. Primera de Timoteo 6, del 17 al 19, dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí tenemos el contraste entre las riquezas y la vida de ahora, este siglo, y lo porvenir, ¿sí? La vida venidera, que es lo que en verdad es vida. Sí, es esto. Agárrense de la vida eterna, hagan riquezas para eternidad. Hay 3 conclusiones que podemos sacar aquí, garantizadas en este repaso que hemos dicho de algunos versículos. Son 16, pero bueno, quería coger algunos ejemplos para esto. Primera, sí, hay 3 conclusiones. La primera: este repaso de la terminología de los 2 siglos y la terminología relacionada manifiesta claramente cómo esta terminología impregna el Nuevo Testamento. No es cuestión de leer Daniel y ver cosas futuras y de qué va. Vamos a averiguar las cosas futuras cuando las cosas futuras les pertenecen a Dios. Pero Dios nos ha manifestado en su palabra cosas que son realidades, este siglo y el venidero. ¿Hasta aquí estamos claros? Este siglo y el venidero. La división en la Biblia es clara, y eso que no tocamos todavía los pasajes, no vamos a tocar los pasajes que generan cierta duda o discusión. Estos pasajes son claros. Estos pasajes no precisan de interpretación. Estos pasajes están hablando de este siglo y el venidero. Punto. Entonces, entendemos que este siglo y el venidero abarcan toda la historia. Bien, entonces, y impregna todo el Nuevo Testamento. La segunda, estos pasajes no se consideran proféticos. Estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Timoteo,
no se consideran proféticos. Sin embargo, son uno de los pasajes más claros y literales del Nuevo Testamento. Son pasajes literales del Nuevo Testamento. Así que no es necesario desentrañar los misterios de Daniel y Apocalipsis para obtener una comprensión básica de la doctrina de las últimas cosas. ¿Sí? Estos pasajes nos proveerán los planos básicos de la escatología, o sea, de las cosas futuras. Nos proveen un plano básico. Y tercera, el lenguaje de los dos siglos, que es crucial para la profecía bíblica, impregna la enseñanza del Nuevo Testamento sobre casi todo. Cuando Jesús habla, siembra, ciega, trigo, cizaña. El pescador tira la red y separa a los unos de los otros. Está hablando del siglo presente y el venidero. Siempre que habla en esos términos, y esta es la razón por la cual es tan importante un estudio de las últimas cosas, un estudio de la escatología, como se dice teológicamente hablando, para que nos ayude a entender claramente la enseñanza bíblica sobre muchas otras cosas. O sea, nosotros estamos esperando o ya llegó. Hay ciertas realidades que son presentes y hay realidades que son futuras. Voy a poner un ejemplo de una realidad presente que pensamos cuando leemos Apocalipsis 5, que es algo que va a ser en el futuro. Acompáñame a Apocalipsis 5. Eso es un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de una realidad presente que pensamos que es algo futuro. Apocalipsis 5. Aquí nos habla del rollo y el cordero. Y dice, y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí el apóstol Juan está viendo una visión. Nosotros entendemos visión como cosas futuras, ¿vale? Nosotros podemos entender visión como cosas futuras, lo que el Señor mostró a Juan en el futuro, ¿no? ¿Vale? Pero no necesariamente es así, y vamos a verlo. Aquí Juan está viendo una visión, no dice pasada, presente, futura, no está diciendo absolutamente nada, está viendo una visión. Y Juan le está diciendo que el que está sentado en el trono, el cual es Dios, tiene un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es fuerte? ¿Quién es musculoso? No. ¿Quién es digno? Es una característica totalmente diferente de lo que nosotros esperamos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos que está alrededor del trono me dijo, no llores. Le dijo Juan, año 95 en la isla de Patmos, año 95 en la isla de Patmos, está diciendo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie como inmolado. Estaba sentado, había un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios
enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amados hermanos, ¿esto qué sucede aquí? ¿Esto está hablando del futuro o Juan hablando de un suceso pasado? Está hablando de un suceso pasado. ¿Sabe cuándo ocurrió esto? Cuando el Cordero fue inmolado en la cruz. El león de la tribu de Judá ha vencido. El linaje de David ha vencido. Y cuando Juan voltea, un cordero como inmolado. El león de la tribu de Judá es un cordero, el cordero de Dios. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es digno de recibir la honra. Esto no es algo que va a pasar en el futuro, es algo que ya aconteció. Esto acontece en este siglo, en la cruz del Calvario. Pero tiene repercusiones por toda la eternidad, en este siglo y en el venidero. Gracias a esa visión de Juan, esa visión escatológica de Juan, nosotros podemos entender qué sucedió en la cruz del Calvario. Ahora nosotros entendemos por esta visión de Juan, que no es una visión al futuro sino al pasado, de lo que sucedió en la cruz del Calvario. El Cordero, Jesús, fue hallado digno de abrir los sellos. Si veis qué repercusiones tienen entender el texto bíblico, estoy hablando literalmente, esto es algo que pasó, no es algo que iba a pasar, no va a morir 2 veces el Cordero y a ser sacrificado. Ya el Cordero dice, como inmolado, dice el texto, ¿no? Entonces tenemos que entender que este siglo y el venidero abarca todo, y que la visión de Juan, en este caso, porque hay casos que no, pero en este caso está hablando de una visión al pasado, a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos pide a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, es para que entendamos que hay una realidad que ya ha acontecido, de la cual tenemos que agarrarnos, y que hay realidades que acontecerán también. Pero ahora mismo Pablo nos está diciendo que el Cordero, que el Señor Jesús, ¿sí? Vive y está sentado a la diestra de Dios y reina con poder, no solamente sobre los poderes de este siglo, sino sobre los poderes del siglo venidero. Porque si vemos en Apocalipsis 5, ¿qué hicieron todos los ancianos que estaban alrededor del trono? ¿Qué hicieron todos? Se postraron ante el trono, delante del Cordero. Eres digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. ¿Lo veis? El Señor reina, es poderoso, está reinando ahora, ya, en este momento. ¿Y sabéis una cosa que ignoramos nosotros? Que estamos reinando con Él. ¿Qué ha dicho el Señor? Vosotros sois una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Ahora Dios ha tenido misericordia. ¿Qué somos nosotros? Embajadores en Cristo. ¿Y embajadores de qué? De un reino. La iglesia es el consulado, es la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Y como embajadores tenemos que proclamar las noticias de nuestro reino.
Eso es una realidad presente. Y nosotros vivimos como si tuviésemos que esperar el reino, cuando el reino ya ha sido inaugurado. Eso no quiere decir que ha sido consumado, es cierto. Parece, y muchas veces nos parece que pensamos como Juan, ¿eres tú el que había de venir o tendremos que esperar a otro? No, Él es el que tenía que venir y Él reina. Y nos ha hecho a nosotros un reino de sacerdotes y profetas. Eso es lo que somos nosotros. Somos hijos de un rey. Y tenemos que vivir como hijos de un rey. Y tenemos que comportarnos como hijos de ese rey. Y tenemos que proclamar las buenas nuevas del reino de los cielos. ¿Qué estamos esperando? ¿Que vengan 1000 años en el futuro? Es una realidad presente. Tenemos que vivir como hijos del rey. Tenemos que comportarnos como hijos del rey. Tenemos que proclamar el evangelio del reino. Dice Miguel Muñoz, el pastor Miguel Muñoz, ¿no? Núñez. Miguel Núñez dice que qué maravilla, qué verdad tan grande, que haciendo la guerra, predicando el evangelio, matando al enemigo, le damos vida. Cuando tú proclamas el evangelio, ese muerto resucita. Matando al enemigo, le damos vida. Porque es el evangelio del reino. Cuando la palabra de Dios es predicada, el reino de las tinieblas retrocede. Decidme si la palabra de Dios se ha equivocado ahora mismo de lo que yo he dicho en este momento algo. Eso es una verdad que nosotros pasamos por alto y no puede ser. Filipenses 2:9 dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, no será, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y también, cuando habla de la resurrección de los muertos en 1 Corintios, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Y aquí viene el orden de las cosas. Cada uno a su debido orden. 1 Corintios 15:23. Cristo, que son las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, en su segunda venida, ¿no? Luego el fin. Viene y luego el fin. Cuando entrega el reino en el que estamos ahora mismo, cuando entrega el reino ¿a quién? Cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, ahora estamos en proceso de supresión. Aquí vemos que la iglesia está cayendo, pero la iglesia está creciendo por otro lado. Y Dios está haciendo juicio aquí, pero por allá está bendiciendo. Había hablado con un hermano otro día y me preocupa China. Le debe preocupar al Partido Comunista Chino, porque hay más de 450 millones de cristianos actualmente en China y solamente hay 300 millones del Partido Comunista Chino. Así que se pongan las pilas. Pero la iglesia crece. Y parece que puede ser que la iglesia crece en la medida que somos más perseguidos. No sé si orar al Señor para que nos dé persecución, más persecución, porque ahora mismo si hablamos de ideología de género, seguramente nos banean en YouTube, o nos vienen aquí a la cuestión. Hablo de ideología de género, eso es discurso de odio. ¿Y dónde está la libertad entonces? Solo hay libertad en la medida que no molestamos a aquellos que supuestamente nos dan la libertad. Somos libres en Cristo.
Él nos libertó. Somos libres en Cristo. Y dice así, cuando entregue el reino, ¿cuál reino? Pues en el que estamos ahora mismo, porque Cristo reina. Y Él, cuando ya haya vencido a la muerte, que será el último enemigo, Él va a entregar ese reino a Dios y Padre. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso, versículo 25 de 1 Corintios 15, preciso es que Él reine, Jesús reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Parece que a veces como que no, ¿verdad? Pero el hecho de que nos parezca como que no quiere decir que sea una realidad. O tendremos que volver a decir, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? No. Nosotros somos herederos de un reino, cuyo rey es Jesús. Y cuando Pablo nos dice esto en Efesios, nos está diciendo que tengamos en cuenta que el rey reina, pero que tengamos en cuenta también que el que resucitó a Jesús de los muertos, el poder con el que resucitó a Jesús de los muertos, habita en nosotros. Y habita en nosotros, y es el mismo poder el cual hizo que todas las cosas le fueran sujetas debajo de los pies de Jesús. ¿Veis el poder que Dios nos ha otorgado? No necesitamos más nada. ¿Sabéis cómo podemos vencer nosotros al diablo y la tentación? El apóstol dice, humillaos ante Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Queréis tener una vida victoriosa en Cristo Jesús? Humíllate al Señor. Resiste al diablo. No juegues con la manzanita o la fruta, lo que haya sido en el huerto de Edén. No le des brillo pensando que un mordisquito, una sobadita de la manzanita. No juegues con eso. Humíllate ante Dios. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. ¿Es mentira? Cuando nosotros decimos, Señor, dame fuerza porque soy débil y esto es más fuerte que yo. Señor, ayúdame. El Señor te escucha. Y no solamente te escucha, viene en tu ayuda. Porque Él no desampara a los suyos. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Jehová está con nosotros. Entonces, como para concluir, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos hermanos que ya están en la presencia de Dios. Porque cuando uno muere, va directamente a la presencia de Dios. No creáis que os vais a una sala de espera. Hay varios ejemplos en la Biblia que muestran que el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Murió el rico y fue enterrado. Murió Lázaro, ¿y a dónde fue? Al seno de Abraham, que es una representación del paraíso. Ya, o sea, es un hecho inmediato. Por eso el consuelo de lo que el apóstol Pablo en todas las cartas nos dice es tener presente esa realidad. Si mueres ahora, vas directamente a la presencia del Señor. Seguirás reinando con Él.
y verás desde el cielo cómo persiguen a la iglesia y cómo le hacen cosas a la iglesia y cómo tú te indignas y dices, Señor, ¿hasta cuándo? Como dice el Apocalipsis, dice, hasta que sean reunidos todos. ¿Crees que eso es por allá? Eso es inmediatamente ahora. Si yo llegase a morir ahora, clamaré, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo son perseguidos tu pueblo? Tranquilo, hasta que estén completos todos. Y una vez completos todos, haremos así: trigo, cizaña, los peces grandes, los peces pequeños. Los unos serán venid benditos del reino, y los otros serán apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso la importancia de nosotros predicar hoy en día el Evangelio del Reino. Pero es que el Evangelio del Reino está predicado por los hijos del Rey. No ignoremos esta hermosa verdad. Vayamos con el poder del Espíritu de Dios. El mismo poder que resucitó a Jesús es el que habita en nosotros. Él nos capacita. Solo tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, resistir al diablo, y Él huirá de nosotros. Es cierto que muchas veces dudamos de la palabra del Señor, incluso dudamos de nuestra posición en Cristo, pero no debemos hacerlo. Todos pasamos por esas situaciones, pero debemos tener en cuenta las verdades bíblicas. Y Pablo nos recuerda aquí, que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia, la riqueza de la herencia de su gloria en los santos, en vosotros, los santos. Ay, si el Señor supiera qué santo soy yo. No, sí, el Señor nos llama santos, a pesar de nuestras debilidades. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Aquí la palabra del Señor es clara. No podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, salvo que éstas estén alineadas por la palabra de Dios. Pablo apela a nuestra mente, no a nuestras emociones. No somos llamados a sentir la verdad, sino a creer la verdad. Y como resultado de creer la verdad, nuestros sentimientos se alinean con esa verdad, que eso es totalmente diferente. Creemos la verdad de Dios y nuestro corazón arde de gozo con esa verdad. Nuestros sentimientos se hinchen de esa verdad. Hay iglesias que apelan a las emociones, donde hay expresiones de júbilo y algarabía, pero eso no se enseña en la Escritura. Somos llamados a vivir por la fe, no por las emociones o sentimientos. Dios quiere que entendamos primeramente su verdad. El Señor Jesús, en Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad. No en las emociones que nos pueden llevar de aquí para allá como una veleta, mientras el circo va pasando. Dice la palabra del Señor en Juan 17: santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Aquí el apóstol Pablo también nos dice que nos ayuda a abrir los ojos de nuestro entendimiento para nuestra esperanza, para la riqueza de la gloria de la herencia nuestra, el poder que opera en nosotros, el cual operó en Cristo Jesús. Hermanos, como conclusión, el objetivo de este texto que leímos al principio de Efesios 1, del 15, desde el 15 al 23, es primeramente que comprendamos la esperanza que tenemos nosotros en el llamamiento.
que entendamos el tesoro, la gloriosa herencia destinada a nosotros y la extraordinaria potencia. Fíjate que aquí dice dunamis, potencia, en favor de los que creemos conforme a la eficacia. Imaginaos que la palabra que utiliza para eficacia es energeia. Energeia, fuerza activa de su poderosa fuerza, o sea, de su soberanía, kratos, ixkus. Esto es el poder dominador con que se impone una fuerza poderosa, todopoderosa. Él es todopoderoso y esa fuerza opera en nosotros y está a nuestra disposición y podemos salir hoy de aquí sintiéndonos realmente lo que somos, reconociendo en nuestra mente y en nuestro corazón que somos hijos del Rey, que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, que tenemos que salir a proclamar las buenas nuevas del reino y que nuestro Rey reina. Y cuando Él venga por segunda vez y acabe con el postrer enemigo que es la muerte, entregará el reino y su reino con nosotros se entregará bajo el poder de Dios, para que Dios sea el todo en todos. Así que Cristo reina y nosotros reinamos con Él. No esperes esto en un futuro, porque en un futuro Él entregará ese reino al Padre. Pero ahora mismo disfruta, predica, reina con el Señor, gózate en el poder de su fuerza que opera en ti como creyente. Oremos.